3 expertos lo intentaron y fracasaron uno por uno. Entonces el dueño lanzó una promesa extrema frente a todos. Quien logre encender este tractor será el nuevo jefe. Las risas no tardaron en aparecer, hasta que una joven, ignorada desde el inicio, dio un paso al frente y dijo algo que hizo que todo quedara en silencio. Nadie estaba preparado para lo que ese gesto iba a desatar minutos después. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Todo comenzó en la finca La Naranja, allá en las tierras valencianas de España, donde los naranjos se extienden hasta donde alcanza la vista y el aroma de azahar se mezcla con el sudor honesto de la gente trabajadora. Era una mañana de octubre cuando el corazón mecánico de esa finca dejó de latir. El tractor principal, ese gigante rojo marca John Deere modelo 8R 370 del año 2019, valorado en más de 280.000 euros, simplemente se negó a encender. Javier Soler, el dueño de la finca, un hombre de 52 años con el rostro curtido por el sol y las preocupaciones, sintió cómo se le revolvía el estómago. Cada día sin ese tractor significaba 2.000 euros menos en su bolsillo. Pero no era solo el dinero, ¿me entienden? Era la cosecha de 450 hectáreas de naranjas que esperaban ser recolectadas, los 80 empleados que dependían de que esa máquina funcionara, las familias que comían gracias a ese trabajo. ¡Maldita sea!, gritó Javier esa mañana, golpeando con el puño el capó caliente del tractor. Sus ojos grises, normalmente duros como el acero, mostraban algo que rara vez dejaba ver: miedo. Miedo de perder todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones. Antonio Ruiz, el capataz de la finca, un tipo corpulento de 48 años, con manos como palas y una lengua afilada como navaja, se acercó secándose el sudor con un pañuelo rojo. «Patrón, ya llamé a los mecánicos de siempre. Vienen para acá», dijo con esa voz grave que hacía temblar a los trabajadores nuevos. Y vinieron. ¡Ay, Dios mío, cómo vinieron! Uno tras otro, 13 hombres en total. Mecánicos de la finca, especialistas de talleres cercanos, hasta un ingeniero agrícola de Valencia que cobraba 150 euros la hora solo por aparecer. Todos con sus cajas de herramientas relucientes, todos con sus años de experiencia, todos con esa seguridad masculina que dice: yo sí sé cómo se hacen las cosas. El primero fue Carlos Méndez, el mecánico principal de la finca, un hombre de 45 años que llevaba 20 años trabajando allí y que se consideraba el rey indiscutible del taller. Con su overol azul impecable y sus herramientas cromadas, se acercó al tractor como si fuera a realizar una cirugía. «Esto es pan comido», declaró con arrogancia mientras abría el capó. «Seguro es la batería o el motor de arranque». 4 horas después, Carlos estaba sentado en el suelo, con las manos negras de grasa y la cara roja de vergüenza. El tractor seguía muerto, tan silencioso como una tumba. Vinieron más: José Antonio, especialista en maquinaria pesada; Miguel Ángel, con 30 años de experiencia en tractores John Deere; Pedro, Ramón, Francisco, todos con sus teorías, todos con sus diagnósticos seguros, todos fracasando uno tras otro. Cambiaron bujías, revisaron inyectores, desarmaron el sistema eléctrico completo. Nada. El gigante rojo permanecía inmóvil, burlándose silenciosamente de todos ellos. Para la tarde del segundo día, Javier Soler estaba desesperado. Había gastado ya 3.500 euros en mecánicos y el tractor seguía sin dar señales de vida. Las naranjas maduras comenzaban a caerse de los árboles y el tiempo corría como arena entre los dedos. Fue entonces cuando reunió a todos en el patio central de la finca. 80 pares de ojos lo miraban, esperando. El sol del atardecer pintaba todo de naranja, como si hasta el cielo supiera en qué lugar estaban. «Escuchen bien», dijo Javier con voz ronca, los puños apretados a los costados. «Estoy harto de promesas vacías y excusas de mecánicos que dicen saber, pero no saben nada. Así que voy a hacer algo que nunca pensé hacer. Quien logre encender ese maldito tractor, quien sea,
será nombrado jefe de maquinaria de esta finca con un salario de 3.200 euros mensuales y toda la autoridad sobre el taller y las máquinas. Un murmullo recorrió la multitud. 3.200 euros al mes era casi el doble de lo que ganaba un trabajador promedio. Era un salario que podía cambiar una vida, que podía sacar a una familia de las deudas, que podía abrir puertas que habían estado cerradas durante años. Y ahí, entre los recolectores de naranjas, estaba ella, Lucía García. Tienen que conocerla, amigos míos, porque esta muchachita de apenas 27 años estaba a punto de cambiar todo. Lucía era menuda, apenas 1,62 metros de altura, con el cabello negro recogido en una cola de caballo simple y la piel morena por trabajar bajo el sol desde los 15 años. Llevaba puesta una camiseta blanca gastada, jeans desteñidos y botas de trabajo llenas de tierra. Sus manos, pequeñas pero fuertes, mostraban las cicatrices de años de trabajo duro. No era el tipo de persona que llamaba la atención, ¿saben? Era de esas mujeres que pasan desapercibidas, que trabajan en silencio, que llevan sus penas guardadas en el fondo del corazón. Pero en ese momento, algo se encendió dentro de ella. Algo que había estado dormido desde que su padre, Manuel García, había muerto 4 años atrás en un accidente en un taller mecánico en Murcia. Manuel García había sido un maestro mecánico, de esos que ya no existen, de esos que no necesitaban computadoras ni equipos sofisticados para saber qué le pasaba a una máquina. Las máquinas hablan, mijita, le decía siempre a Lucía cuando ella era niña y se sentaba a verlo trabajar. Solo tienes que saber escucharlas. Desde los 8 años, Lucía había sido la sombra de su padre en el taller. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella aprendía a distinguir el sonido de un pistón golpeado del de una biela floja. Mientras sus amigas pintaban sus uñas, ella aprendía a leer los colores del humo de escape. Su padre le enseñó que la mecánica no era solo fuerza bruta y herramientas grandes, sino paciencia, observación y respeto por la máquina. Cuando Manuel murió, aplastado por un elevador hidráulico que falló, Lucía juró no volver a tocar una herramienta nunca más. El dolor era demasiado grande. Dejó Murcia, vino a Valencia y se convirtió en lo que menos esperaba, una simple recolectora de naranjas, ganando apenas 950 euros al mes, viviendo en una habitación alquilada, tratando de olvidar todo lo que su padre le había enseñado. Pero ahora, parada en ese patio, viendo ese tractor silencioso que había derrotado a 13 hombres, Lucía sintió algo. Era como si una voz conocida susurrara en su oído, la voz de su padre. Las máquinas hablan, mijita. Solo tienes que saber escucharlas. Con las piernas temblando pero el corazón firme, Lucía dio un paso al frente. Yo puedo intentarlo, dijo con voz suave pero clara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vinieron las risas. ¡Ay, mis amigos! Las risas crueles de hombres que no pueden imaginar que una mujer sepa algo que ellos no saben. Antonio, el capataz, fue el primero en hablar, con esa sonrisa burlona que le torcía la boca. ¿Tú, la naranjera?, dijo con desprecio mirándola de arriba abajo. Muchacha, ve a recoger naranjas y deja el trabajo de hombres a los hombres. Carlos, el mecánico humillado, se sumó a las burlas. 13 profesionales no pudimos. ¿Y tú crees que vas a poder? Por favor, no hagas el ridículo. Su risa era amarga, mezclada con la humillación de su propio fracaso. Pero Javier Soler, cansado, desesperado y tal vez curioso, levantó la mano pidiendo silencio. Dije quien sea. Miró a Lucía con esos ojos grises que ahora mostraban un destello de interés. ¿Sabes algo de mecánica, muchacha? Lucía tragó saliva. Los recuerdos de su padre inundaron su mente como olas. El olor a grasa, el tintineo de las herramientas, las manos grandes y ásperas de Manuel guiando sus pequeñas manos infantiles. ¿Sabía de mecánica? Había pasado 15 años de su vida aprendiendo de un maestro. Mi padre era mecánico, dijo simplemente. Me enseñó desde niña. ¿Tu papito te enseñó?, se burló Antonio.
¿Qué te enseñó? ¿A cambiar el aceite de un carrito? Las risas volvieron a estallar, pero Javier levantó la mano otra vez. Había algo en la tranquilidad de esa muchacha, en la forma en que sostenía su mirada sin arrogancia, pero sin miedo, que le llamó la atención. «Está bien», dijo finalmente. «Tienes 10 minutos. Si no lo logras, vuelves a las naranjas y no quiero que pierdas más tiempo de trabajo». Lucía asintió y caminó hacia el tractor. Podía sentir todas las miradas clavadas en su espalda, podía escuchar los susurros burlones, podía percibir la incredulidad flotando en el aire como el polvo. Pero todo eso se desvaneció cuando puso su mano sobre el metal caliente del capó. «Habla conmigo», pensó, cerrando los ojos por un segundo. «Dime qué te duele». No abrió el capó de inmediato como habían hecho todos los demás. No sacó herramientas ni empezó a desarmar cosas al azar. Primero se quedó quieta, escuchando. Giró la llave de contacto apenas un poco, sin llegar a intentar el arranque. Escuchó el clic del solenoide del arranque. Funcionaba. Puso su oído cerca del tanque de combustible. Silencio. No escuchaba el susurro familiar de la bomba de gasolina. Entonces abrió el capó y lo primero que hizo fue revisar algo tan simple que todos habían ignorado: el filtro de aire. Y ahí estaba, completamente obstruido por polvo denso de la cosecha, tan apretado que apenas dejaba pasar aire. Un motor diésel necesita oxígeno tanto como combustible, y este gigante estaba ahogándose. Pero eso no era todo. Lucía siguió la línea de combustible con los ojos buscando, y entonces lo vio. Una pequeña obstrucción en el filtro de combustible, tan sutil que necesitaba saber exactamente dónde buscar. El combustible no estaba llegando a los inyectores con la presión necesaria. Con movimientos seguros pero sin prisa, Lucía limpió el filtro de aire, lo golpeó suavemente contra el suelo para sacar el polvo compactado. Luego, con una llave inglesa que tomó de la caja de herramientas abandonada por Carlos, aflojó el filtro de combustible, liberó la obstrucción y lo volvió a colocar. 15 minutos exactos después de haber comenzado, Lucía cerró el capó, se limpió las manos en sus jeans y subió al asiento del conductor. Todos la miraban en silencio ahora, algunos con burla contenida, otros con curiosidad genuina. Giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y entonces con un rugido profundo y poderoso que hizo temblar el suelo bajo sus pies, el gigante rojo volvió a la vida. El silencio que siguió fue absoluto. 80 personas paralizadas, boquiabiertas, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Lucía bajó del tractor, el motor ronroneando perfectamente detrás de ella, y caminó hacia Javier Soler con la cabeza en alto. El filtro de aire estaba completamente obstruido y había una obstrucción en la línea de combustible, dijo con voz tranquila. Simple pero fácil de pasar por alto si no sabes dónde buscar. Javier Soler la miró como si estuviera viendo un fantasma. Carlos estaba pálido. Antonio tenía la boca abierta sin poder articular palabra y los demás mecánicos miraban al suelo, humillados por una muchacha de 27 años que pesaba 52 kilos y que recogía naranjas por 950 euros al mes. No van a creer lo que pasó después, amigos míos, pero esa es historia para el siguiente acto. Ay, mis queridos amigos, si ustedes creen que encender ese tractor fue el final de la lucha de Lucía, déjenme decirles que apenas era el principio. Porque una cosa es demostrar tu talento una vez y otra muy diferente es mantener tu lugar cuando todos esperan que fracases. Javier Soler cumplió su palabra, como hombre de honor que era. Al día siguiente, frente a todos los trabajadores reunidos en el patio, hizo el anuncio oficial. A partir de hoy, Lucía García es la nueva jefa de maquinaria de la finca La Naranja. Su voz resonó firme, sin dejar espacio para protestas. Tendrá acceso total al taller, autoridad sobre todas las máquinas y un salario de 3.200 euros mensuales. Debieron ver las caras, amigos. Carlos estaba rojo como un tomate, con las venas del cuello a punto de explotar. Antonio apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
Los otros mecánicos miraban a Lucía con una mezcla de resentimiento e incredulidad. Una mujer, una recolectora de naranjas convertida en su jefa, era como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Pero Javier no había terminado. Se acercó a Lucía y le habló en voz baja, aunque lo suficientemente alta para que los cercanos escucharan. Escúchame bien, muchacha. Te di esta oportunidad porque te la ganaste, pero no creas que será fácil. Tienes 3 meses para demostrar que no fue suerte. 3 meses para probar que puedes manejar no solo ese tractor, sino las 47 máquinas de esta finca, cosechadoras, sistemas de riego, tractores pequeños, remolques, todo. Cualquier falla, cualquier máquina parada por más de un día y vuelves a las naranjas. ¿Entendido? Lucía sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago, pero asintió con firmeza. Sabía que Javier no estaba siendo cruel, simplemente realista. Una finca no podía darse el lujo de tener maquinaria parada, y ella acababa de aceptar la responsabilidad por cada tornillo, cada cable, cada gota de aceite. «Entendido, señor Soler», respondió, mirándolo directamente a los ojos. «No le fallaré». Los primeros días fueron un infierno silencioso. Lucía llegaba al taller a las 6 de la mañana y se encontraba con que las herramientas habían sido misteriosamente cambiadas de lugar. Los manuales de las máquinas desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Carlos y los otros 2 mecánicos de la finca, Roberto y Fernando, le daban la espalda cuando ella entraba, hablaban en voz baja y se callaban cuando ella se acercaba. Antonio, el capataz, era aún peor. Cada vez que Lucía pasaba cerca de él, soltaba comentarios venenosos disfrazados de bromas. «Miren, ahí va la jefita», decía con sarcasmo. «Cuidado, no vaya a romperse una uña con tanto trabajo pesado. O peor aún, deberías estar en la cocina, no en el taller. Las mujeres son para servir comida, no para arreglar motores». Lucía apretaba los dientes y seguía caminando. Su padre le había enseñado que las palabras de gente pequeña no merecían respuesta, solo resultados. «Que tu trabajo hable por ti, mijita», escuchaba la voz de Manuel en su memoria, pero la resistencia no era solo verbal. Carlos se aseguraba de que Lucía quedara fuera de toda conversación técnica. Cuando los mecánicos discutían problemas de las máquinas, bajaban la voz si ella se acercaba. No le compartían información sobre el historial de mantenimiento, sobre las peculiaridades de cada equipo, sobre los proveedores confiables. Era como si hubieran construido un muro invisible alrededor de ella. Una tarde, Lucía encontró a Carlos en el taller, inclinado sobre el motor de una cosechadora. Se acercó para ofrecer ayuda. «¿Necesitas una mano?», preguntó con tono amable. Carlos ni siquiera volteó a verla. «No necesito ayuda de alguien que tuvo suerte una vez». Su voz era fría como el hielo. «Llevo 20 años haciendo este trabajo. Tú apenas llevas una semana jugando a la mecánica». Esas palabras dolieron más de lo que Lucía quería admitir, porque en el fondo de su corazón había una duda que la carcomía. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente había sido solo suerte? ¿Y si no podía repetir ese éxito? Pero entonces cerraba los ojos y recordaba las manos de su padre guiando las suyas, enseñándole a sentir la vibración de un motor desbalanceado, a oler el distintivo aroma de un embrague quemándose, a escuchar la diferencia entre el golpeteo de una válvula mal ajustada y el de un cojinete gastado. No había sido suerte, había sido años de conocimiento transmitido con amor y paciencia. Así que Lucía tomó una decisión. Si no iban a ayudarla, lo haría sola. Si no le compartían información, la crearía desde cero. Comenzó a llegar al taller a las 5 de la mañana, 1 hora antes que todos, y se quedaba hasta las 8 de la noche. Inspeccionaba cada máquina personalmente, creaba fichas de mantenimiento a mano, anotaba cada sonido extraño, cada fuga de aceite, cada señal de desgaste. Implementó algo que la finca nunca había visto, un sistema de mantenimiento preventivo real.
Antes, las máquinas se reparaban solo cuando se rompían. Lucía cambió eso. Cada tractor tenía ahora un calendario de revisión. Cada 50 horas de uso, inspección de filtros. Cada 100 horas, cambio de aceite. Cada 200 horas, revisión completa del sistema hidráulico. Carlos se burló cuando vio el tablero que Lucía colgó en el taller con el calendario de mantenimiento. ¿En serio crees que vamos a perder tiempo revisando máquinas que funcionan bien?, dijo con desprecio. Esto no es una fábrica alemana, es una finca. Las máquinas que funcionan bien hoy pueden fallar mañana si no las cuidas, respondió Lucía con calma. Y una máquina parada en plena cosecha cuesta 2.000 euros al día. ¿Prefieres prevenir o pagar? Antonio, que había escuchado la conversación, soltó una carcajada amarga. La muchachita cree que sabe más que nosotros. Mira, bonita, aquí las cosas se han hecho así durante 30 años. Si funcionaba antes, funciona ahora. Pero Javier Soler, que también había escuchado, intervino. Déjenla trabajar a su manera, dijo con voz firme. Tiene 3 meses. Veremos si sus métodos sirven o no. Y Lucía trabajaba. ¡Ay, cómo trabajaba! Se quitó el esmalte de uñas que usaba los domingos, dejó de preocuparse por su ropa, dejó que sus manos se llenaran de callos y cortes. Trabajaba codo con los hombres, cargaba herramientas pesadas sin pedir ayuda, se metía debajo de los tractores en el piso sucio sin importarle mancharse. Poco a poco, muy poco a poco, algunos trabajadores comenzaron a mirarla diferente, no con respeto todavía, pero al menos con menos burla. Veían que no era una princesa jugando a la mecánica, sino alguien dispuesta a ensuciarse las manos de verdad. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en la 3ª semana. Era un jueves por la tarde a las 4, cuando el cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia. Uno de los trabajadores llegó corriendo al taller, el pánico pintado en su rostro. «¡El sistema de riego se cayó!», gritó. «La bomba no saca agua». El sistema de riego de la finca La Naranja era el corazón de la operación, una red de tuberías que alimentaba a 250 hectáreas de naranjos. Sin agua, los árboles comenzarían a sufrir estrés en menos de 48 horas, especialmente con el calor de octubre. Y si no se resolvía rápido, podrían perder árboles valorados en más de 5.000 euros cada uno. Javier Soler palideció. Antonio y Carlos corrieron hacia el sistema de bombeo, seguidos por todos los demás. Lucía fue la última en llegar, su corazón latiendo fuerte en el pecho. La escena era caótica. La bomba principal, una bestia italiana marca Pedrollo modelo F100-250C con capacidad de 100 metros cúbicos por hora, estaba funcionando. El motor rugía con fuerza, pero no salía agua. Nada, como si estuviera bombeando aire. Carlos ya había abierto las tuberías de succión buscando obstrucciones. «Tiene que ser una fuga en la línea», declaró con autoridad. «Hay que revisar todas las tuberías enterradas». Antonio organizó cuadrillas de hombres para empezar a cavar en diferentes puntos de la red, buscando fugas. 20 hombres con palas y picos, abriendo zanjas de 1 metro de profundidad bajo el sol que ahora aparecía entre las nubes, aumentando el calor insoportable. 2 horas después, habían cavado más de 200 metros de zanjas. No habían encontrado ninguna fuga. Las tuberías estaban intactas y mientras tanto, los naranjos seguían sin agua. Javier caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello con desesperación. Había gastado ya 400 euros en horas extras de los trabajadores cavando y el problema seguía sin resolverse. Lucía había estado observando en silencio. No había intervenido porque sabía que Carlos la habría ignorado de todas formas. Pero ahora, viendo la desesperación de Javier y el cansancio de los trabajadores que cavaban bajo el sol, decidió actuar. Se acercó a la bomba y simplemente se arrodilló junto a ella. Cerró los ojos y puso su mano sobre el metal vibrante. Era lo que su padre llamaba el método del sonido.
No se trataba solo de escuchar con los oídos, sino de sentir con todo el cuerpo. ¿Qué haces?, preguntó Carlos con burla. «Vas a rezarle a la máquina». «Cállate». La voz vino de Paco Herrera, un mecánico veterano de 63 años que llevaba 40 años en la finca. Era un hombre callado, de pocas palabras, con manos enormes marcadas por décadas de trabajo duro. Raramente hablaba, pero cuando lo hacía todos escuchaban. «Déjala trabajar». Lucía mantuvo los ojos cerrados. Sentía la vibración del motor, el giro del eje, el movimiento rotatorio de los impulsores dentro de la carcasa, y entonces lo sintió. Una vibración irregular, un bamboleo casi imperceptible en el eje principal. No era una fuga externa, era interno. Abrió los ojos y miró a Javier. «No es una fuga en las tuberías», dijo con voz clara. «Es un rodamiento gastado en el eje de la bomba. El eje está desalineado, por eso no genera succión suficiente». Carlos soltó una carcajada sarcástica. «¿Un rodamiento? ¿En serio? Esta bomba tiene solo 2 años. Los rodamientos duran al menos 5 años con mantenimiento adecuado. Durarían 5 años si les cambiaran el aceite del cárter cada 6 meses», respondió Lucía, señalando el visor de nivel de aceite en la base de la bomba. «¿Cuándo fue la última vez que revisaron esto?». Carlos se quedó callado. Paco se acercó y miró el visor. El aceite estaba negro como el carbón y bajo del nivel mínimo. Lucía tenía razón. «Déjame revisarlo», dijo Lucía, ya poniéndose de pie para buscar herramientas. Tardó 45 minutos en desarmar la bomba lo suficiente para acceder al rodamiento. Y ahí estaba, tal como había diagnosticado, el rodamiento del lado de succión completamente destruido, las bolas gastadas de forma irregular, la jaula agrietada. Por eso el eje se bamboleaba y no generaba el sello necesario para succionar agua. Por suerte, Lucía había hecho inventario del almacén de repuestos la semana anterior y sabía que había un rodamiento de repuesto. Lo instaló con precisión milimétrica, verificó la alineación del eje, rellenó el aceite del cárter con Castrol Industrial 220 y volvió a ensamblar todo. A las 7 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Lucía encendió la bomba. El agua brotó con fuerza inmediata, llenando las tuberías con ese sonido hermoso de vida fluyendo. Los trabajadores que habían cavado zanjas inútilmente durante horas, la miraban ahora con algo diferente en los ojos. No era admiración todavía, pero el desprecio había desaparecido. Javier se acercó a ella, el alivio evidente en su rostro. «Acabas de salvar 250 hectáreas de naranjos», dijo simplemente. «Bien hecho». Pero la voz que más impactó a Lucía fue la de Paco. El viejo mecánico se acercó, le puso una mano pesada sobre el hombro y le dijo en voz baja: «Tu padre estaría orgulloso, muchacha. Ese método del sonido no se enseña en ninguna escuela. Solo lo aprenden quienes aman de verdad las máquinas». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. En ese momento entendió que acababa de ganar algo más valioso que el respeto de todos. Había ganado su primer aliado verdadero. Carlos y Antonio seguían resentidos, eso era claro. Pero ahora había una grieta en el muro de resistencia y Lucía sabía que, si seguía demostrando su valor, tarde o temprano ese muro se derrumbaría por completo. Aunque lo que no sabía, amigos míos, era que su verdadera prueba de fuego aún estaba por venir. Déjenme contarles, mis queridos amigos, sobre el día que cambió todo. El día en que Lucía dejó de ser solo la mecánica de una finca y se convirtió en algo más grande. Porque a veces la vida te pone en un escenario donde no puedes esconderte, donde o brillas o te hundes, y no hay término medio. Era mediados de noviembre cuando Javier Soler recibió la invitación que había estado esperando durante 5 años: participar en la Gran Feria Agrícola de Valencia, el evento más importante del sector en toda España. No era solo una feria, ¿me entienden? Era el lugar donde los grandes compradores europeos hacían contratos millonarios, donde las fincas pequeñas podían convertirse en proveedores internacionales, donde una buena presentación
podía cambiar el destino de un negocio para siempre. Javier entró al taller con una sonrisa que Lucía no le había visto en los 2 meses que llevaba trabajando para él. En su mano llevaba un sobre elegante con el logo de la Consellería de Agricultura. «Lucía, nos aceptaron», dijo, con voz emocionada como un niño en Navidad. «Vamos a presentar en la feria. Tenemos un espacio de demostración el 24 de noviembre a las 2 de la tarde». Lucía levantó la vista del motor que estaba afinando, limpiándose las manos en un trapo. «¿Qué vamos a demostrar exactamente?», preguntó. Javier desplegó un plano sobre la mesa de trabajo, apartando herramientas para hacer espacio. «Eficiencia de cosecha mecanizada. Vamos a demostrar cómo nuestro sistema de recolección puede cosechar 500 kilos de naranjas en 15 minutos con calidad de exportación. Si lo logramos, tengo 3 compradores confirmados, una cadena alemana, un distribuidor inglés y...» hizo una pausa dramática. «El mismísimo Alejandro Domínguez». Lucía conocía ese nombre. Todo el mundo en el sector agrícola lo conocía. Alejandro Domínguez era el dueño de la cadena de supermercados más grande de España. Un hombre con poder para hacer o destruir a un proveedor con una sola firma. Era conocido también por su arrogancia, su machismo y su desprecio hacia las fincas pequeñas. «Es nuestra oportunidad de oro», continuó Javier con los ojos brillantes. «Si conseguimos contratos con esos compradores, estaríamos hablando de 800.000 euros anuales en ventas garantizadas. Podríamos contratar más gente, modernizar el equipo, expandir las hectáreas de cultivo». Pero luego su expresión se tornó seria y miró a Lucía directamente a los ojos. «Y la máquina estrella de la demostración será el John Deere 8R370. Tu máquina, Lucía, la que resucitaste. Necesito que esté perfecta, absolutamente perfecta. No podemos tener ni un solo fallo». Lucía sintió cómo el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros como sacos de cemento. El tractor más importante de la finca, frente a cientos de personas, con millones de euros en juego. Una sola falla y todo se vendría abajo. «Estará lista», dijo con voz firme, aunque por dentro sentía mariposas en el estómago. «Le haré una revisión completa». Los siguientes 10 días fueron de trabajo intenso. Lucía prácticamente vivió en el taller. Revisó cada centímetro del tractor, cambió todos los filtros, verificó la presión de los neumáticos, calibró los inyectores, ajustó la tensión de las correas, limpió el radiador, revisó el sistema hidráulico, lubricó cada punto de engrase. El John Deere brillaba como nuevo y su motor ronroneaba con la suavidad de un gato satisfecho. Carlos la observaba trabajar con esa mezcla de resentimiento y admiración no confesada que había desarrollado en las últimas semanas. Aunque nunca lo admitiría en voz alta, había visto cómo Lucía manejaba las máquinas con un respeto y conocimiento que incluso él, con sus 20 años de experiencia, envidiaba. La mañana del 24 de noviembre amaneció clara y fría. El recinto ferial de Valencia bullía de actividad desde las 7 de la mañana. Eran más de 300 expositores de toda España y Europa, con maquinaria agrícola de última generación, stands gigantes con pantallas digitales y miles de visitantes caminando entre los pasillos. El espacio asignado a la finca La Naranja estaba en el pabellón central, el más importante, justo al lado de las grandes corporaciones. Javier había invertido 12.000 euros en el stand, un terreno preparado con naranjos reales, un sistema de sonido profesional, banners elegantes y hasta una pequeña tribuna para los invitados especiales. Lucía llegó a las 8 de la mañana conduciendo el tractor por las calles de Valencia hasta el recinto ferial. La gente se volteaba a verla. Algunos sonreían, otros la miraban con extrañeza. Una mujer menuda conduciendo una bestia de 370 caballos de fuerza no era algo que se viera todos los días. Cuando llegó al pabellón ya había periodistas instalando cámaras, compradores con trajes caros, revisando catálogos.
y competidores observando las demostraciones de otros expositores. Lucía estacionó el tractor en el espacio designado y comenzó la revisión final. Todo perfecto. El motor estaba a temperatura ideal, los fluidos en niveles correctos, la presión hidráulica óptima. Paco había venido también para apoyar, junto con 3 trabajadores más de la finca. El viejo mecánico se acercó a Lucía y le dio una palmada en la espalda. «Tranquila, muchacha. Ese tractor está mejor que nunca. Si algo sale mal, no será por tu trabajo». Pero a las 10 de la mañana, cuando el sol comenzaba a calentar el techo de cristal del pabellón, la temperatura dentro comenzó a subir. A las 12 del mediodía, el termómetro marcaba 32 grados centígrados. El sistema de ventilación del recinto no daba abasto con tanta gente y tanta maquinaria funcionando. A las 2 menos cuarto, 15 minutos antes de la demostración programada, la tribuna de invitados estaba llena, 250 personas esperando. Javier había logrado una audiencia impresionante. Estaban los compradores alemanes con sus trajes grises impecables, los ingleses con sus camisas a rayas, periodistas de 3 revistas agrícolas importantes y en el centro de la tribuna, como un rey en su trono, Alejandro Domínguez. Domínguez tenía 58 años, cabello gris peinado hacia atrás con gomina, un traje italiano que costaba más que el salario mensual de Lucía, y una expresión de aburrimiento arrogante en el rostro. A su lado, su asistente, un tipo nervioso con tablet y audífonos, tomaba notas constantemente. Javier subió al pequeño escenario con el micrófono en mano y una sonrisa que no lograba ocultar sus nervios. «Señoras y señores, bienvenidos a la demostración de la finca La Naranja». Su voz resonó por los altavoces. «En los próximos 15 minutos les mostraremos cómo la combinación de tecnología John Deere y técnicas de cosecha optimizadas puede recolectar 500 kilos de naranjas de calidad premium en tiempo récord». Lucía estaba lista en el tractor, con el motor apagado para no desperdiciar combustible en ralentí con ese calor infernal. Llevaba puesto un overol limpio color azul marino que Javier le había dado especialmente para la ocasión, su cabello recogido en una trenza y por primera vez en semanas, un toque ligero de maquillaje que su compañera de habitación había insistido en aplicarle. Cuando Javier terminó su introducción y le hizo la señal para empezar, Lucía giró la llave de contacto con confianza. ¡Clic! El motor giró, pero no arrancó. El corazón de Lucía dio un vuelco. Intentó de nuevo. Clic, clic, clic. El motor giraba. El sistema eléctrico funcionaba. El arranque trabajaba, pero el motor no encendía. Era como si el combustible no llegara a los cilindros. En la tribuna, Lucía podía ver cómo Domínguez levantaba una ceja con una sonrisa burlona. Los compradores alemanes comenzaban a susurrar entre ellos. Los periodistas bajaban sus cámaras con expresiones de decepción. Javier palideció. 2 meses de preparación, 12.000 euros invertidos, contratos millonarios en juego y el tractor se negaba a arrancar. Se acercó corriendo al tractor. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, tratando de no mostrar pánico frente a la audiencia. Lucía bajó del tractor, su mente trabajando a 1000 por hora. Acababa de revisar todo hace 3 horas. Todo estaba perfecto. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había cambiado? El calor. Los 32 grados dentro del pabellón. Y entonces lo supo. Cerró los ojos por un segundo y pudo escuchar la voz de su padre. «Cuando hace mucho calor, mijita, el combustible diésel puede vaporizarse en las líneas si están muy cerca de superficies calientes. Se llama vapor lock. El vapor no se puede comprimir como el líquido y la bomba no puede empujarlo». Abrió los ojos con determinación renovada. «Es vaporización del combustible», dijo a Javier. «Con este calor, la línea de combustible que pasa cerca del colector de escape se calentó demasiado. El combustible se está evaporando antes de llegar a los inyectores». Antonio, que había venido también a la feria, escuchó eso y soltó una carcajada amarga. «Claro, échale la culpa al calor. Admite que la regaste, muchacha».
Probablemente olvidaste revisar algo importante. En la tribuna, Domínguez se puso de pie, visiblemente molesto. ¿Me hicieron venir para esto? ¿Para ver una finca que ni siquiera puede encender su propio tractor? Su voz resonó con desprecio. Javier, esto es una pérdida de tiempo. Pensé que eras profesional. Los murmullos en la audiencia crecieron. Los alemanes comenzaron a guardar sus catálogos, los ingleses miraban sus relojes, los periodistas apagaban sus cámaras. La humillación era pública, total y devastadora. Javier sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Todo su trabajo, todos sus sueños, desvaneciéndose frente a 250 testigos. Miró a Lucía con ojos que mezclaban súplica y resignación. ¿Puedes arreglarlo? Lucía sintió el peso de todas esas miradas sobre ella. Podía escuchar los susurros. Es la mecánica, es una mujer. ¿Qué se podía esperar? Podía ver la sonrisa de satisfacción en la cara de Antonio, la decepción en el rostro de Javier, el desprecio en los ojos de Domínguez. Por un momento, solo un momento, el miedo la paralizó. ¿Y si no podía? ¿Y si fracasaba frente a todo ese mundo? Pero entonces cerró los ojos y vio a su padre. Lo vio en su viejo taller en Murcia, con esa sonrisa cálida, con esas manos grandes y ásperas diciéndole: las máquinas siempre te dirán qué necesitan, mijita, solo tienes que escuchar sin miedo. Abrió los ojos y miró a Javier con determinación absoluta. Dame 12 minutos. No esperó respuesta. Corrió hacia la caja de herramientas que Paco había traído. Necesitaba aislar térmicamente la línea de combustible, pero no tenía cinta térmica especializada. Miró alrededor desesperadamente y entonces lo vio. En el stand de al lado había cables eléctricos expuestos. «Paco, necesito cable de cobre y cinta aislante, lo que sea que encuentres», gritó. El viejo mecánico corrió sin hacer preguntas. En 2 minutos volvió con un rollo de cable de calibre grueso y cinta aislante de alta temperatura. Lucía se metió debajo del tractor, ignorando el calor abrasador que emanaba del motor. Identificó exactamente dónde la línea de combustible pasaba a menos de 5 centímetros del colector de escape. Ahí estaba el problema. Con movimientos rápidos pero precisos, enrolló el cable de cobre alrededor de la línea de combustible, creando una barrera térmica improvisada. Luego cubrió todo con 3 capas de cinta aislante. Pero eso solo resolvía el problema futuro. Ahora necesitaba purgar el vapor atrapado en el sistema. Aflojó ligeramente el purgador de la bomba de inyección, dejando escapar el aire caliente y el combustible vaporizado. El líquido salía en burbujas, mezclado con aire. Esperó hasta que el flujo fue constante y líquido. Luego apretó el purgador. 11 minutos. Escuchó la voz de Paco desde Afiba. Lucía salió de debajo del tractor con el overol empapado de sudor y manchado de grasa. Tenía una cortada en el brazo izquierdo de un borde filoso, pero no le importaba. Se subió al asiento del conductor y giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y entonces, con un rugido profundo que hizo temblar el suelo del pabellón, el John Deere 8R370 volvió a la vida. El silencio que siguió fue absoluto. 250 personas paralizadas, boquiabiertas, procesando lo que acababan de presenciar. Lucía no perdió tiempo. Puso el tractor en marcha, activó el sistema hidráulico de recolección y comenzó la demostración. Con movimientos fluidos y precisos, guió la máquina entre los naranjos preparados, las sacudidoras vibratorias trabajando perfectamente, las naranjas cayendo en las lonas recolectoras, el sistema de transporte llevándolas a los contenedores. 12 minutos exactos después, tenía 500 kilos de naranjas recolectadas y clasificadas. Perfectas, sin daños, calidad premium. Cuando detuvo el motor y bajó del tractor, el silencio estalló en aplausos. No aplausos corteses, sino una ovación atronadora que hizo vibrar las paredes del pabellón. Los alemanes estaban de pie, aplaudiendo con esas sonrisas amplias que solo aparecen cuando ven algo verdaderamente impresionante. Los ingleses tomaban notas frenéticamente. Los periodistas habían vuelto a encender sus cámaras y ahora la enfocaban a ella, a Lucía,
la mecánica de 27 años que había resuelto en 12 minutos lo que parecía un desastre irreversible. Pero la transformación más impactante fue la de Alejandro Domínguez. El hombre arrogante que había estado a punto de irse había vuelto a sentarse. Ahora bajaba las escaleras de la tribuna con paso decidido hacia donde Lucía se limpiaba las manos con un trapo. Todos observaban en silencio, esperando. Domínguez se detuvo frente a ella. Por un momento, sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, y Lucía se preparó para más desprecio. Pero entonces, para sorpresa de todos, Domínguez extendió la mano. «Señorita García». Su voz era completamente diferente ahora, desprovista de arrogancia. «Acabo de presenciar la demostración de competencia técnica más impresionante que he visto en mis 30 años en este sector. Discúlpeme por mi actitud inicial. Fui un necio prejuicioso». Lucía le estrechó la mano, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Domínguez se volvió hacia Javier. «Soler, quiero un contrato de suministro exclusivo. 1.2 millones de euros anuales, y quiero que esta muchacha supervise personalmente los estándares de calidad de la maquinaria en mis centros de distribución». Javier no podía hablar. Simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y alivio. Los periodistas rodearon a Lucía. Las preguntas llovían. ¿Cómo aprendió mecánica? Es la única mujer mecánica en el sector. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Y ahí, bajo las luces brillantes del pabellón, manchada de grasa, sudorosa, con una cortada en el brazo y el corazón latiendo fuerte, Lucía García dejó de ser la recolectora de naranjas que había tenido suerte una vez. Se había convertido en la mecánica que salvó el día frente al mundo entero. Amigos míos, después de la feria todo cambió para Lucía. Los contratos llegaron, el dinero fluyó, la finca La Naranja se volvió próspera. Pero algo comenzó a inquietar el corazón de nuestra muchacha, algo que no la dejaba dormir tranquila por las noches. Una tarde de diciembre, mientras Lucía trabajaba sola en el taller, entró Marta Sánchez, su antigua compañera de cosecha. Marta tenía 24 años, 3 hijos pequeños y un esposo que apenas ganaba 800 euros al mes en una fábrica. Se acercó tímidamente, retorciendo las manos. «Lucía, ¿crees que yo podría aprender? Lo que tú haces, digo, ser mecánica». Su voz temblaba de esperanza y miedo mezclados. «Es que con lo que gano cosechando no me alcanza. Y te veo a ti y pienso que tal vez». Lucía sintió algo romperse dentro de su pecho. Vio en los ojos de Marta lo mismo que ella había sentido hace apenas 4 meses. El anhelo de algo mejor, la prisión de la pobreza, el deseo desesperado de cambiar su destino. «Claro que puedes aprender, Marta», respondió Lucía tomando las manos ásperas de su amiga. «Si yo pude, cualquiera puede». Esa noche, Lucía no durmió. Pensaba en Marta, en las otras mujeres de la finca, en los jóvenes que abandonaban la escuela para trabajar en la cosecha porque sus familias necesitaban cada euro. Pensaba en todo el conocimiento que su padre le había dado, ese tesoro invaluable que ahora vivía solo en su cabeza. Y pensaba, ¿de qué sirve mi éxito si soy la única que cambia? A la mañana siguiente, Lucía entró a la oficina de Javier con una propuesta escrita a mano en 3 páginas. «Quiero crear un programa de capacitación técnica», dijo directamente, sin rodeos. «Enseñar mecánica a trabajadores de la finca que quieran aprender. Mujeres, hombres, jóvenes, gente sin oportunidades». Javier levantó la vista de los contratos que revisaba, sorprendido. «¿Un programa de capacitación? Lucía, eso cuesta dinero. Horas de trabajo, materiales, supervisión. Lo haré en mis horas libres», interrumpió Lucía con determinación. «No le costará nada extra. Y piénselo, si capacitamos a más gente, tendrá un equipo técnico completo. Ya no dependerá de un solo mecánico». Javier se recostó en su silla, pensativo. Lucía había salvado su negocio, había traído contratos millonarios, había puesto el nombre de la finca en los periódicos. Si ella pedía esto, tenía que haber una buena razón. «¿Y dónde harías esta capacitación?» «En el cobertizo viejo junto al taller principal.
Nadie lo usa desde hace años. Lucía desplegó sus papeles sobre el escritorio. Lo limpiaríamos, traeríamos motores viejos para practicar, herramientas básicas, nada lujoso, pero funcional. Javier guardó silencio por un momento largo. Luego, una sonrisa lenta apareció en su rostro curtido. Está bien, pero con una condición. Hizo una pausa. Ese lugar no se llamará Cobertizo Viejo ni Taller de Capacitación, se llamará Centro de Formación Técnica Manuel García, en honor a tu padre. Lucía sintió que las lágrimas querían brotar, pero las contuvo. Asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. 2 semanas después, el cobertizo transformado tenía 5 bancos de trabajo, herramientas ordenadas en las paredes, 3 motores desarmados para práctica y una pizarra blanca. Lucía había seleccionado a sus primeros 5 alumnos. Marta, por supuesto. Sofía Ramírez, una chica de 19 años que había viajado 30 kilómetros en autobús cuando se enteró del programa. Pablo Herrera, el nieto de Paco, un muchacho de 22 años sin estudios pero con manos hábiles. Ana y Roberto, trabajadores de la cosecha que soñaban con algo más. El primer día de clases, Lucía los vio entrar con esa mezcla de emoción y nerviosismo que ella conocía tan bien. Ninguno había sujetado una llave inglesa antes, ninguno sabía distinguir un motor de gasolina de uno diésel, pero todos tenían algo que no se podía enseñar: hambre de aprender. No les voy a mentir, dijo Lucía parada frente a ellos. Esto va a ser difícil. La mecánica no es solo fuerza o memorizar partes, es aprender a escuchar, a sentir, a entender que cada máquina tiene su propio lenguaje. Durante las siguientes semanas, Lucía descubrió que enseñar era más difícil que reparar cualquier motor. Tenía que descomponer en pasos simples lo que para ella era instintivo. Tenía que encontrar palabras para describir lo que su padre le había enseñado con las manos. Tenía que ser paciente cuando Marta confundía un filtro de aire con uno de aceite, o cuando Pablo apretaba demasiado un tornillo y quebraba la rosca. Pero algo mágico comenzó a suceder. Poco a poco, sus alumnos empezaron a entender. Sofía demostró tener un talento natural para el diagnóstico eléctrico. Pablo podía sentir vibraciones anormales con solo tocar un motor. Marta, la más insegura al principio, se reveló como la más meticulosa y cuidadosa. El verdadero momento de prueba llegó en la 4ª semana. Javier entró al centro de formación con algo pesado envuelto en una lona. Lo dejó caer sobre uno de los bancos con un golpe seco. «¿Este motor?», dijo quitando la lona para revelar un motor Honda de generador eléctrico. «Lo llevé a 3 talleres diferentes en Valencia. Nadie ha podido hacerlo funcionar. Está aquí desde hace 2 meses». Lucía miró el motor. Sabía exactamente qué le pasaba. Podía verlo con solo observar las conexiones. Pero entonces miró a sus 5 alumnos, que la observaban esperando que ella lo resolviera, y en ese momento tomó la decisión más importante. «Yo no voy a tocarlo», dijo, cruzándose de brazos. «Ustedes van a resolverlo. Juntos. Tienen 2 horas». Los vio palidecer. Pablo abrió la boca para protestar, pero Lucía levantó una mano. «Les he enseñado todo lo que necesitan saber. Ahora confío en ustedes. Yo estaré aquí, pero solo para observar. El motor es suyo». Lo que siguió fue hermoso de ver, amigos. Los 5 se reunieron alrededor del motor como cirujanos alrededor de un paciente. Sofía comenzó a revisar el sistema eléctrico. Pablo verificaba la compresión de los cilindros. Marta revisaba el sistema de combustible con esa meticulosidad que había desarrollado. Ana y Roberto verificaban las conexiones básicas. Pasaron 30 minutos, 40, 1 hora. Lucía solo observaba, los brazos cruzados, resistiendo la tentación de intervenir cada vez que tomaban un camino equivocado. Entonces, a los 75 minutos, Sofía gritó: «¡Lo encontré! ¡Miren esto!». Todos se reunieron alrededor de ella. Había descubierto un cable de tierra desconectado, escondido debajo del volante magnético. Un problema tan simple que 3 talleres profesionales habían pasado por alto. El circuito no se cerraba
explicó Sofía, su voz temblando de emoción. La chispa se generaba, pero no tenía camino de retorno. Por eso no encendía. Pablo reconectó el cable con manos temblorosas. Marta verificó que todas las conexiones estuvieran seguras. Roberto llenó el tanque con combustible fresco, y cuando tiraron de la cuerda de arranque, el motor rugió a la vida por primera vez en 2 meses. Los 5 se abrazaron, gritando de alegría como niños. Paco, que había entrado sin que nadie se diera cuenta, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Javier miraba la escena con una expresión que Lucía nunca olvidaría. No era solo satisfacción, era comprensión profunda de lo que acababa de presenciar. «Lucía», dijo en voz baja, «no solo eres una gran mecánica, eres una maestra, y eso vale más que cualquier contrato». Esa noche, cuando todos se habían ido, Lucía se quedó sola en el centro de formación Manuel García. Miró los bancos de trabajo con herramientas ordenadas, la pizarra llena de diagramas, las manos de sus alumnos ahora manchadas con la misma grasa honesta que manchaba las suyas. Y finalmente entendió algo que su padre había tratado de enseñarle toda la vida. El verdadero legado no está en lo que tú sabes, sino en lo que compartes. Déjenme llevarlos 6 meses adelante, mis queridos amigos, porque a veces las mejores historias no terminan con un final, sino con un nuevo comienzo que promete seguir creciendo. Era una tarde de junio cuando algo extraordinario sucedió en la Comunidad Valenciana. 30 fincas agrícolas de la región habían adoptado lo que ahora llamaban el Método García, un sistema de diagnóstico auditivo y mantenimiento preventivo que reducía las fallas de maquinaria en un 60%. Periódicos agrícolas publicaban artículos sobre la revolución silenciosa que una muchacha de 28 años había iniciado desde un pequeño taller en medio de los naranjos. La finca La Naranja ya no era solo próspera, era un modelo a seguir. Los contratos con Domínguez habían traído 2 millones de euros ese año, pero más importante que el dinero era lo que había nacido en ese lugar. El Centro de Formación Técnica Manuel García ahora tenía 3 grupos de estudiantes, 15 personas aprendiendo mecánica, hidráulica, sistemas eléctricos. Marta Sánchez, la tímida recolectora de naranjas, era ahora la asistente oficial de Lucía, ganando 2.100 euros al mes y pudiendo finalmente pagar las deudas de su familia. Pablo Herrera se había convertido en mecánico junior de la finca, con un salario digno y un futuro brillante. Sofía Ramírez trabajaba supervisando el mantenimiento de los sistemas de riego de 5 fincas vecinas. Pero el cambio más profundo no había sido en los números o en los contratos. Había sido en las personas. Carlos Méndez, el mecánico que se había burlado de Lucía aquella primera tarde, ahora asistía voluntariamente a las clases del centro. Una noche, después de una sesión, se había acercado a Lucía con los ojos húmedos. «Perdóname», había dicho simplemente. «Pasé 20 años creyendo que sabía todo, y una muchacha de la mitad de mi edad me enseñó que todavía tengo mucho que aprender sobre mecánica y sobre ser un hombre decente». Antonio Ruiz, el capataz que la había llamado muchachita con desprecio, había experimentado su propia transformación. Después de ver cómo Lucía cambiaba vidas, le había pedido permiso para inscribir a su sobrina de 17 años en el programa. Ahora, cuando hablaba de Lucía, lo hacía con un respeto que antes parecía imposible. Incluso Alejandro Domínguez había cumplido su palabra. Lucía visitaba sus centros de distribución cada 2 meses, supervisando los estándares de calidad. Y en cada visita, Domínguez la presentaba con orgullo. «Esta es Lucía García, la mejor mecánica que he conocido en mi vida». Pero esta tarde de junio era especial por otra razón. Javier Soler había organizado una ceremonia en el patio central de la finca. 80 trabajadores, los estudiantes del centro, proveedores, incluso algunos periodistas se habían reunido. Cuando Lucía llegó, encontró algo que la dejó sin aliento:
una placa de bronce montada en la pared del centro de formación. En ella estaba grabado: Centro de Formación Técnica Manuel García, fundado en diciembre de 2024, en honor al maestro mecánico Manuel García, 1965-2020, quien enseñó que las máquinas hablan a quienes saben escuchar y que el conocimiento es la herencia más valiosa. Debajo, una fotografía de su padre, sonriente en su viejo taller, con esas manos grandes manchadas de grasa y esa mirada cálida que Lucía extrañaba cada día. Javier tomó el micrófono con voz emocionada. Esta finca cambió hace 6 meses, cuando una muchacha valiente se atrevió a desafiar nuestros prejuicios. Lucía no solo arregló un tractor, ella arregló algo que estaba roto en todos nosotros: la creencia de que el talento tiene género, clase social o apellido. Gracias, Lucía, por enseñarnos que el verdadero valor está en el corazón y en las manos que no tienen miedo de ensuciarse. Los aplausos resonaron por toda la finca. Marta lloraba abiertamente. Pablo sonreía con ese orgullo de quien ha encontrado su camino. Paco, el viejo mecánico que había sido su primer aliado, le guiñó el ojo desde su lugar en la multitud. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Lucía se quedó sola frente a la placa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y oro. Entró al centro y caminó entre los bancos de trabajo, tocando las herramientas ordenadas, los manuales abiertos, los cuadernos de sus estudiantes llenos de diagramas y anotaciones. Tomó la llave inglesa gastada que había pertenecido a su abuelo, luego a su padre y ahora a ella. La sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de 3 generaciones de conocimiento. «Papá», pensó, mirando la fotografía en la placa a través de la ventana. «¿Recuerdas cuando me decías que las máquinas hablan? Tenías razón, pero descubrí algo que nunca me dijiste. Las personas también hablan, si estás dispuesta a escucharlas. Y cuando compartes lo que sabes, tu voz no se apaga con tu muerte. Se multiplica en todas las voces que enseñaste». Miró los cuadernos de sus estudiantes sobre los bancos. Cada uno representaba un sueño, una familia saliendo de la pobreza, un futuro diferente. 15 voces que ahora llevaban el conocimiento de Manuel García. Y esas 15 voces enseñarían a otras, y esas otras a más, como ondas expandiéndose en un lago infinito. Lucía comprendió finalmente el verdadero significado del legado. No estaba en las máquinas que había reparado, ni en los contratos que había conseguido, ni siquiera en el respeto que se había ganado. Estaba en las manos ahora callosas de Marta, en la confianza renovada de Pablo, en la sonrisa de Sofía cada vez que resolvía un problema imposible. Su padre no se había ido. Estaba en cada motor que encendía, en cada estudiante que aprendía, en cada prejuicio que caía derrotado ante la evidencia del talento y el trabajo honesto. Salió del centro mientras el último rayo de sol iluminaba la placa de bronce. Miró hacia los naranjos que se extendían hasta el horizonte, las máquinas descansando después de un día de trabajo, las luces del taller donde mañana volverían a enseñar, a aprender, a crecer. Y entonces supo, con una certeza tan sólida como el metal: mientras haya alguien dispuesto a enseñar con amor y paciencia y alguien más dispuesto a aprender con humildad y esfuerzo, la luz del conocimiento nunca se apagará. El legado de Manuel García seguiría vivo, no en el pasado, sino en cada amanecer futuro, donde las manos manchadas de grasa honesta construirían un mundo más justo, un tornillo a la vez. Y eso, mis queridos amigos, es lo que llamamos verdadera inmortalidad.